Exacto. Muy buenos días, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que una de las comunicadoras de mayor trayectoria de nuestro país es la periodista Maxine Goodside, quien el día de ayer celebró 29 años de su programa al aire, llevando como madrina de mega lujo a Daniela Romo. Ahí comentó precisamente parte de las anécdotas y si en algún momento ha pensado en el retiro. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Rodeada de flores, regalos y muchos pasteles, pero sobre todo del cariño de todo su equipo de trabajo y colaboradores, Maxine Goodside celebró los 29 años de su programa Todo para la Mujer, teniendo como madrina de lujo a Daniela Romo, quien agradeció a la reina de la radio el que la haya visitado en el Instituto Nacional de Cancerología cuando le iban a practicar una quimioterapia para erradicar el cáncer de mama que padeció. Fíjate que yo ya no puedo donar muchas cosas. El cabello que cuando se me cayó no lo pude donar porque aparte, pues bueno, ya estoy grande, yo me pinto el pelo, pero lo tengo blanco, entonces el pelo pintado no lo puedes donar para eso, por ejemplo. Y el que tenía antes de raparme, pues ya estaba quimioterapiado, ya tampoco sirve, ¿no? La actriz, quien hace una semana comenzó a dar funciones en Hello Dolly, dejó en claro que con dicha obra no pretende opacar el trabajo realizado por Silvia Pinal hace más de 20 años. Ay, pero ¿cómo crees que me van a comparar a mí con Silvia Pinal? Es que las dos son grandes actrices. Sí, mijita, pero no tengo nada que ver con Silvia Pinal, yo no soy Silvia Pinal. ¿Nunca la viste? Sí, claro que la vi 77 veces esa obra con ella. Pero yo no aspiro a copiar a Silvia Pinal, ni aspiro a ser Silvia Pinal, soy Daniela Romo, tengo mi bagaje, mi camino, mi tal, estoy haciendo a mi Dolly y lo hago para honrarla a ella. Por su parte, Maxine Goodside reveló que junto a Anita Alvarado enfrentan una demanda y dijo cuánto tiempo más se ve conduciendo su programa. Yo creo que ya en noviembre terminamos el juicio y entonces les cuento, porque es de carcajada verdaderamente, ni lo conocemos. Ya cuando tengas muchos achaques o te sientas mal, pues ya te retiras a tu casita y colorín colorado, pero mientras no. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Platicamos con Carla Estrada, quien nos habla precisamente de cómo ha vivido esta de bioserie, la realización de esta bioserie que se ha detenido por cuestiones de postproducción, pues quieren que sea una serie que llegue verdaderamente a todos los espectadores y con ella se aprendan muchas de las lecciones que tuvo doña Silvia Pinal a lo largo de su trayectoria y de su vida. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de espectáculos, la productora Carla Estrada aseguró que está trabajando a marchas forzadas para entregar la bioserie de Silvia Pinal la próxima semana y desmiente que Silvia esté molesta por lo que se narra dentro de la misma. La verdad, hoy, el lunes estoy entregando el capítulo 10 y yo pienso que a mediados del siguiente mes estoy terminando la serie, yo la voy a entregar terminadita y pues ya ellos decidirán el horario, el canal, la forma en la que la van a distribuir. Definitivamente es una mujer maravillosa que ha estado conmigo desde el principio hasta ahora, de hecho acabo de hablar con ella la semana pasada, comeremos la siguiente semana y bueno, pues que hablen, está bien, pero no, ella no está en desacuerdo en nada, de hecho ella está muy contenta de poder decir lo que es su vida y cómo lo vivió ella, y así es como lo vamos a transmitir. La actriz Maliyani Marín asegura que sí le gustaría ser mamá, pues ya su parte profesional la realizó. Sin embargo, en la parte personal desea que llegue el amor de su vida. La idea de ser mamá, sí me encantaría ser mamá y bueno, obviamente eso viene con una familia y todo. Creo que he echado bastante fiesta, que me he realizado profesionalmente como conductora, como reportera en noticieros Televisa, como actriz en series, teatro, cine, televisión. Carla Sofía reveló que no le han caído oportunidades de trabajo luego de su transformación. Llevo 2 semanas y media, 3, aquí parece que llevo toda la vida, pero solamente llevo 3 semanas casi y es normal que todavía nadie estuviera esperándome para trabajar. Si alguien me requiere, yo estoy disponible. La comediante Samia arranca con nueva obra de teatro titulada Ella, que arrancará en el Teatro Venustiano Carranza a principios de noviembre. Estrenamos obra Entre Ellas, producción de Ricardo Ortega.
Estoy muy emocionada porque es un elenco muy poderoso. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La noche de ayer, el salsero Marc Anthony hizo retumbar el Palacio de los Deportes ante 15,000 almas, arrancando en punto de las 9 de la noche. Bueno, las personas verdaderamente se pusieron a cantar, corear y sobre todo su público fue pues puras mujeres, la mayor parte de ellas mujeres que le pedían que moviera bastante bien las caderas. El día de hoy ofrecerá un nuevo concierto para continuar con su gira y prometió nuevo material discográfico. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Ya les tenemos preparado este carrusel de los espectáculos. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata y qué dijeron los famosos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, a pocas semanas de haber iniciado su romance, corre el rumor de que Alfredo Adame y su flamante novia Susan ya dieron por terminada su relación. Según fuentes cercanas a la pareja, el motivo se debe a que el actor no le aguantó el trote a su sexy mujer, ya que él es mayor que ella y su vitalidad ya no está al 100%. En una entrevista que concedió para un medio de comunicación de Estados Unidos, Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, dijo que jamás sintió celos de los mensajes que su esposo le envió a la actriz Kate del Castillo, previo a la entrevista que ella y Sean Penn le realizaron para el documental que tenía pensado producir Kate sobre los mensajes que publicó el gobierno mexicano entre el Chapo y la actriz. Coronel dijo no sentir celos y aseguró que no sintió ningún sentimiento negativo y que admira la carrera de la actriz. Será hasta el 4 de noviembre cuando concluya la exposición gráfica Movimiento Estudiantil de 1968, que se exhibe en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec y en la cual se exponen más de 50 imágenes que retratan volantes, grabados, linóleos y serigrafías elaborados de julio a diciembre de 1968, además de 6 textos que hacen referencia a los puntos del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga, a la vez que muestra la forma de comunicación mediante la cual los estudiantes criticaron y cuestionaron al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El programa Paseos Históricos invita a descubrir durante los domingos de octubre diversos rincones de la Ciudad de México, tales como la Basílica de Guadalupe, el barrio de la Merced y la Colonia Roma. Las visitas guiadas son gratuitas, no se requiere registro previo y es para todo el público. Solo se recomienda llevar zapatos cómodos, agua, bloqueador solar y paraguas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto escuchar la información del mundo de los espectáculos. Exactamente.